Bien, pues vamos a compartir la palabra y quisiera que me acompañara a el libro de Eclesiastés. Acompáñeme por favor a Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. 9:11. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 11. Aquí vamos a ver una versión de la escritura, como dice la Reina Valera o la Biblia de las Américas, y después vamos a compararla con dos o tres versiones más. Dice así: vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Ahora, comparando este versículo con otras versiones, mire cómo dice la versión de la Nueva Traducción Viviente. Observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Y fíjese cómo termina este versículo en la versión Nueva Traducción Viviente. Todo depende de la suerte y de estar en el lugar correcto y en el momento oportuno. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto y en el momento oportuno. Déjeme le leo otra versión. ¿Cómo dice la escritura? Bueno, yo creo que con esta versión es suficiente. Y la versión que ya leímos. Mire cómo dice aquí la traducción del lenguaje actual. Termina diciendo el versículo: en realidad todos dependemos de un momento de suerte. Dice la traducción del lenguaje actual. Todos dependemos de un momento de suerte. Dice el versículo, dice: miré hacia arriba, miré hacia otro lado y vi que en esta vida no son los más veloces los que ganan la carrera, ni tampoco los más valientes los que ganan la batalla. Ni siempre los sabios tienen que comer, ni los inteligentes tienen mucho dinero, ni todo el mundo quiere a la gente bien preparada. En realidad, todos dependemos de un momento de suerte. Y aquí hay algo muy interesante, porque si usted me acompaña a Efesios capítulo 1, versículo 6, Efesios capítulo 1, versículo 6, dice la escritura así. Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Pero mire como dice la versión amplificada. Fuimos llamados para alabanza de la gloria de su gracia, dice, con la cual nos hizo altamente favorecidos en el amado, con la cual somos altamente favorecidos en el amado, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, dice, con la cual nos hizo aceptos o altamente favorecidos en el amado. Y aquí es muy importante que podamos tener un balance de lo que la palabra del Señor nos enseña. Hay quienes dicen que tal persona sufrió una maldad o sufrió un problema o sufrió un accidente o sufrió una calamidad porque estuvo en el lugar
incorrecto en el momento incorrecto. Pero también hay quienes dicen que sufren una bendición o que sufren o que viven o experimentan una bendición porque estuvieron en el lugar correcto en el momento correcto. Ahora, si vamos a depender de eventos o vamos a depender de momentos y lugares, estaríamos limitando a Dios en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque aunque en nuestra vida somos hombres y estamos limitados bajo el concepto de que estamos limitados en nuestro cuerpo y en nuestra mente, aunque nuestro espíritu es perfecto y ha nacido en la justicia y santidad de la verdad y es igual que el espíritu de Cristo, de hecho es uno con el espíritu de Cristo, estamos limitados corporalmente hablando. Pero Dios no tiene ningún límite. Dios no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Dios no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Y el Dios que no está limitado por el tiempo y que no está limitado por el espacio, mora en nuestro interior. El Dios que mora en nuestro interior es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Su espíritu mora en nosotros. Y Dios no tiene ningún limitante. Aunque nosotros decimos que podemos ver el mañana, pero de hecho la Biblia nos dice que debemos de vivir el hoy, porque el mañana tendrá su propio afán. Respecto a Dios, el tiempo ve a Dios. Nosotros podemos ver el tiempo, nosotros podemos ver el hoy o el mañana, pero el mañana es el que ve a Dios, porque Dios no tiene o no puede estar limitado por el tiempo o por el espacio o por la materia. Tan es así, y en el contexto bíblico podemos entenderlo, que esta bendición nos beneficia de una manera positiva, porque si tenemos de la abundancia de su gracia y del regalo gratuito de su justicia, quiere decir, la gracia en términos prácticos quiere decir que Dios nos ha llamado a bendición de tal manera que somos bendecidos, agraciados, tenemos el favor de Dios en todo tiempo y en todo lugar. La gracia tiene que ver con el favor y la bendición de Dios en todo tiempo y en todo lugar. En todo tiempo y en todo lugar. Así es la característica de los hijos de Dios, de los llamados justos por la fe. Así es la característica de los que reciben la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de nuestro Señor. No es que estemos limitados a estar en el momento correcto y en el tiempo correcto para apropiarnos de una bendición, sino que la bendición nos ha sido dada de tal manera que en todo tiempo y en todo lugar la bendición y el favor de Dios es con nosotros. Ahora, ¿de qué depende de que tú y yo no vivamos por experiencias contadas, es decir, por algunas cuantas experiencias, un momento aquí, un momento allá? ¿De qué depende de que nuestro diario vivir sea de bendición continua? ¿De qué depende de que no vivamos por milagros? Aunque los milagros son una bendición, pero si nosotros vamos a la palabra, vamos a encontrar que los milagros tienen que ver con que siempre antes de un milagro hay una crisis. Y un milagro no es permanente, no puede perdurar para siempre. Y un milagro no es pleno ni completo. Un milagro no nos arregla toda la vida. Pero tú y yo hemos sido grandemente bendecidos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. De tal manera que la bendición es permanente, la bendición nos embarga total y completamente, la bendición es total, es completa y es las 24 horas del día hasta que Cristo venga por nosotros.
porque estamos hablando de la bendición que podemos apropiarnos en este mundo natural, porque cuando estemos con Cristo todo será gloria y bendición. Pero ¿de qué depende que la bendición que ya nos fue dada, que ya tenemos, que el favor que ya nos fue dada, que somos altamente favorecidos en todo tiempo y en todo lugar, empiece a manifestar, empiece a dar frutos de justicia? Y que no dependamos solo de ciertos eventos y ciertos momentos. Dicen los cristianos, ¿cómo estás? Y responde el otro cristiano, bendecido. Pero si se examina a sí mismo, más allá de la fe y más allá de lo que cree, y si contabiliza qué tanto ha experimentado la bendición de Dios que tiene que ver con la vida abundante de Cristo y con lo mejor que Dios nos ha dado para vivir a su manera, entonces podemos ver que la mayoría de los cristianos apenas cuenta con pequeñas experiencias de la bendición de Dios, pero realmente parece ser como que viven en lo contrario. Y tú sabes que lo contrario a la bendición es la maldición. La maldición tiene que ver con estar atrapados por el pecado. Y estar atrapados por el pecado, es decir, vivir en malos hábitos, vivir en incredulidad, vivir contrario a lo que somos en Cristo, permite que el cristiano, el creyente, esté vulnerable al diablo, al que vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿de qué depende? De que tú y yo podamos experimentar continuamente. Depende de que no limitemos a Dios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de creer, en nuestra manera de vivir. Definitivamente que necesitamos conocer, entender, creer correctamente para vivir en la vida abundante de Cristo, a la manera de Dios, permanecer en la palabra. Definitivamente que esto es así, es un proceso en donde la palabra tiene que ser sembrada, en donde la palabra tiene que empezar a transformar nuestras vidas y dar fruto en nuestras vidas. Pero déjame decirte que la palabra tiene que ver con algo fundamental y es ayudada, o esto fundamental es ayudado o es apropiado o es ejercitado en nuestras vidas por una persona elemental en nuestras vidas. Lo que es fundamental y que es aliado con la palabra es la fe. Porque la fe no nos fue dada para usarla espontáneamente o de vez en cuando. La fe no descansa. La fe es como un siervo que está disponible las 24 horas del día para ti. Y la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír, por el oír la palabra de Cristo. La fe es la fe de Jesús. Gloria al Señor, que no es nuestra fe, sino es la fe de Jesús. Y la persona elemental o la persona definitivamente necesaria para que todo esto armonice y funcione es el Espíritu de Dios que ya te fue dado, que ya es uno contigo, que se encuentra en ti y a favor de ti y listo para ayudarte. Y el Espíritu de Dios no está limitado por el tiempo y el espacio. No duerme, no descansa, no se fatiga. Los hombres se fatigan, los jóvenes corren y se cansan, pero los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas, dice la palabra. Levantarán alas como las del águila. La fe es un siervo que está disponible las 24 horas del día, todos los días del año. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro socio, nuestro protector, nuestra bendición, nuestro todo. Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de santidad, de justicia. Y la palabra es fundamento total y completo. Así es que fuimos llamados no solo a experimentar en ciertos momentos y en ciertos tiempos la bendición, pero fuimos altamente favorecidos para que en todo tiempo y en todo momento podamos vivir en la bendición. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto
respecto a personas que estuvieron en el tiempo correcto, en el momento correcto. Eventos muy particulares y muy específicos. Yo te podría hablar, por ejemplo, del siervo de Abraham cuando fue a buscar esposa para su hijo Isaac. Él estuvo en el momento correcto y en el tiempo correcto para que cuando Rebeca salió a dar de beber a sus ganados, el siervo pudo tener ese contacto con ella y pudo identificar que ella era la escogida, la que iba a ser esposa para su siervo o para su amo Abraham, es decir, para su amo Isaac. O historias tan interesantes que de manera negativa también podemos ver, como en el caso de Lot, el primo de o sobrino de Abraham, que estuvo en el momento incorrecto, en el tiempo incorrecto, en el que Sodoma y Gomorra fueron atacadas y fueron raptados por otros reyes que hicieron guerra contra aquellas ciudades y los llevaron cautivos. Pero por ejemplo, ahí vemos como Abraham estaba disponible, estuvo disponible. Nadie le avisó que esto iba a suceder, pero él estuvo disponible para ir a rescatar a su sobrino. Pero podemos ver cómo, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, que no está limitado por el tiempo ni por el espacio, aunque cuando estuvo en esta tierra estaba limitado en su cuerpo, corporalmente hablando, podemos ver que el Señor Jesucristo fue al lugar correcto en el momento en el que la mujer samaritana fue al pozo de agua. Y aquella mujer, en el tiempo correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto, tuvo un encuentro con Jesús. Podemos ver que también le sucedió esto a Pablo, cuando iba persiguiendo a la iglesia, rumbo a Damasco. Y en un momento correcto, en un lugar correcto, tuvo un encuentro con Jesús. Pero más allá de estos eventos particulares, Dios nos ha llamado a ser una bendición continua, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual para que en todo momento y en todo tiempo y en todo lugar que tú y yo caminemos en la fe, guiados por el Espíritu Santo, renovados por la palabra, transformados en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, entonces podamos experimentar, no solo creer, sino experimentar y vivir la bendición que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Te voy a pedir, por favor, que me acompañes a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer algunas porciones de la escritura ahí. Dice el versículo 1. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, y está hablando humanamente, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado, es decir, fue a predicar el evangelio de Jesucristo y cómo Jesús fue crucificado, fue sepultado y resucitó. Dice, y estuve, versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad en la carne, en lo humano, y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo introduce el poder del Espíritu o al Espíritu Santo, que le guiaba, que le enseñaba, que le asistía, que le ayudaba. Recuerde que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús, se convirtió a Cristo y tuvo que estar alrededor de 3 años en el desierto aprendiendo. Hay quienes dicen que el apóstol Pablo, y esto por causa de las cartas que el apóstol Pablo él mismo escribió, conocía más a Jesús, que no estuvo físicamente viviendo con él 3 años y medio, que los mismos apóstoles, que el mismo Pedro, que el mismo Jacobo, que el mismo Mateo. Hay quienes dicen que
el apóstol Pablo tenía una revelación más profunda, más extraordinaria acerca del Señor Jesucristo y de su obra terminada, completa y perfecta, que los mismos discípulos y apóstoles que estuvieron con Jesús. Dice, yo vine con la demostración del Espíritu y de poder. Es decir, no podemos vivir una vida cristiana sin el Espíritu de Dios y el poder de la palabra de Dios. Recuerde que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios para nosotros. El primer capítulo de 1 Corintios lo dice. La palabra de Dios es viva y poderosa, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Efesios capítulo 6 nos dice que la palabra, la espada de la palabra, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra es poder, el espíritu tiene poder, la palabra es poder. Así es que el apóstol Pablo dice, no venía con sabiduría humana, ni con demostración corporal, ni fuerza humana, sino con debilidad en lo humano, para la demostración del espíritu del poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, para que la fe no descanse en lo humano, en los sentidos, en la racionalidad. Recuerde que la palabra del Señor no fue hecha, no nos fue dada para nuestro cerebro, para entenderla racionalmente. La palabra fue escrita, fue hablada y fue escrita para nuestro corazón. Claro, tenemos que entenderla en la mente, en nuestro entendimiento, pero hay una armonía en el entendimiento que está en la mente y en el corazón. La palabra de Dios fue hecha para el corazón, no para la razón. Por eso muchos consideran a la palabra como locura, porque la quieren razonar y esto no es posible. Dice, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, la fe que está basada en la palabra tiene que manifestar obras. Y las obras de la fe, las obras que produce la palabra, son poder de Dios. Son poder de Dios. Cuando este mundo vive enfermedad, el poder de Dios, la palabra de poder dice protección, dice salud, dice sanidad. Cuando este mundo vive caos financiero, la palabra, el Espíritu de Dios, la fe hablan de virtud, de prosperidad, de hacer riquezas, de aún prosperar en medio de la hambruna. Cuando este mundo dice depresión, este mundo dice suicidio, este mundo dice problemas en las relaciones, este mundo dice soledad, este mundo dice incomprensión, este mundo dice temor, pánico. La palabra de Dios dice, restauré tu alma, soy quien te sacia, soy tu virtud, soy tu protector, soy tu vida. El amor ha sido derramado en tu corazón. Puedes amar porque yo te amé primero y el amor echó fuera el temor. Dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este siglo, ni humana, ni de los gobernantes de este siglo, sino hablamos la sabiduría de Dios en misterio. Ahora fíjese cómo dice el versículo 9. Como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. La palabra no puede discernirse por los sentidos. La palabra no puede discernirse por la razón, porque la palabra no fue dada para los sentidos o para la razón. La palabra fue dada para el corazón. Así es que la palabra la podemos ver cuando es revelada por el Espíritu de Dios y la podemos ver a través de la fe. Dice el versículo 10, pero Dios nos reveló la palabra por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Dice, aún las profundidades de Dios. Es muy importante que recordemos que el Espíritu de Dios nos fue dado para enseñarnos todas las cosas, para conducirnos en la verdad. Usted después lo consulta en Juan capítulo 14, versículo 20 en adelante. El Espíritu de Dios nos fue dado para guiarnos en toda verdad, para ayudarnos, para asistirnos. Él es el consolador. Fue quien Cristo mandó en su lugar para estar con nosotros. Y el Espíritu no está limitado por las personas, por el tiempo
o por el espacio. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, para que sepamos, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, lo que Dios nos ha concedido. Tú y yo no hemos recibido el espíritu del mundo, pero el espíritu de Dios. Tú y yo hemos recibido el espíritu de Dios para que el espíritu de Dios nos dé a conocer. ¿Cómo? A través de la palabra, revelándonos la palabra, no razonando la palabra, sino revelándonos la palabra. El Espíritu de Dios nos da a conocer lo que nos ha sido concedido en Cristo Jesús, que tiene que ver con la abundancia de gracia, con el regalo de su justicia, con la benignidad, con la bondad de Dios, con lo mejor de Dios para ti y para mí. Dice entonces, el versículo 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Así es que tú y yo necesitamos ser cuidadosos para no ser negligentes en nuestra manera de pensar. Nos fue dado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele las cosas de la palabra, para que entendamos las cosas que nos fueron concedidas y no ser negligentes respecto al trato, respecto a la presencia, respecto a la evidencia clara de que por causa de que Jesús resucitó, ahora somos justificados, y porque somos justos vivimos en paz para con Dios, y Dios hizo habitar su Espíritu en nuestras vidas y vertió su amor en nuestros corazones. Y por cuanto sois hijos, dice la Escritura, Gálatas 4:6, el Espíritu, Él hizo morar en ti y en mí el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y Él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la Escritura. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la Escritura en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que tenemos la palabra, tenemos la fe, que es como un siervo, la fe de Jesús, y el Espíritu Santo que nos ha sido dado. De tal manera que si somos diligentes, permanecemos en la palabra, meditamos la palabra para que el Espíritu de Dios nos la revele, y entonces la palabra renueve nuestras vidas, entonces tú y yo seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús, de tal manera que en todo tiempo y en todo lugar podemos manifestar el olor fragante que somos en Cristo. Podemos manifestar la gloria del Señor, podemos manifestar el poder de Dios que es tan necesario. Recuerda, una lámpara, cuando se enciende, alumbra en medio de las tinieblas. Normalmente las lámparas que alumbran no son intermitentes. Las lámparas que se encienden en la oscuridad para alumbrar no son intermitentes, es decir, no alumbran y dejan de alumbrar y después de 5 minutos vuelven a alumbrar y dejan de alumbrar. No, permanecen. Tú y yo fuimos llamados a permanecer. La sal continuamente sala y da su sabor, porque en el momento en que pierde su sabor deja de ser sal y es desechada. Tú y yo fuimos llamados la sal de la tierra, la luz del mundo, por causa de Jesús. Pero tú y yo no fuimos llamados a hacer las cosas por esfuerzo, a hacer las cosas a nuestra manera, a tratar de cumplir por obligación las cosas, sino a que un cambio sin esfuerzo por causa de la palabra venga a nuestras vidas, y la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Cristo se manifieste a través de cada uno de los que creemos y permanecemos en la palabra,
y que el Espíritu de Dios manifieste su gloria y su poder y que tú y yo podamos vivir en lo mejor de Dios, a la manera de Dios, en la bendición de Dios, en la vida abundante que Cristo Jesús ya nos concedió por gracia, por su obra terminada, completa y perfecta. Así es que ya lo tenemos todo, ya tenemos toda bendición, fuimos llamados altamente favorecidos, esto es, que no podemos comprar la gracia, no podemos ganar la gracia, no podemos merecer la gracia, es un favor inmerecido de Dios y tiene que ver con llevar ese favor, ser esa bendición o tener esa bendición y ese favor de Dios para con nosotros en todo tiempo y en todo lugar y a través de la fe en específicamente hablando, podemos apropiarnos en cada una de las áreas de nuestra vida de todo lo que ya nos fue concedido por gracia y que el Espíritu de Dios nos revela, de todo lo que ya nos fue concedido por gracia y que el Espíritu de Dios nos revela a través de la palabra, de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Así es que no descansemos, no desmayemos, permanezcamos en la palabra, perseveremos en la palabra, hagamos de la Biblia, hagamos de la palabra de Dios un hábito. Ya cambió el año, empezamos un año nuevo, empecemos nuevamente a leer la Biblia, porque es lámpara a nuestro caminar, es el pan de vida, meditemos en ella de una manera continua hasta que el Espíritu de Dios nos esté revelando las cosas ocultas que hay para la razón, ocultas que hay para la sabiduría humana, ocultas que hay para los incrédulos, ocultas que hay para los religiosos. Pero para aquellos que entienden la gracia y la justicia, el amor de Dios para con nosotros que es en Cristo Jesús, la revelación del Espíritu de Dios, revelándonos la palabra maravillosa y preciosa de Jesús, sembrándola en nuestros corazones para que un fruto de justicia, un fruto de bendición, un fruto apacible, para que un fruto multiplicado cual a 100, 60 y 30 por uno estemos cosechando en nuestras vidas, en las vidas de los que están cerca de nosotros y en las vidas de aquellos que han de creer por la palabra y el testimonio que podamos darles en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito, bendito seas. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia, el regalo de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.